Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Noemí Barcheta, yo soy grafóloga oficial, sí, vivo en Ciudad de México. Estoy especializada en selección de personal, grafología forense y reeducación de la escritura, así con estos pelos. Bueno, hace más de 11 años que estoy en ejercicio de profesión. Yo sigo leyendo, pero sigo el hilo. Hace más de 11 años que estoy en ejercicio de profesión y bueno, este vivo era un poquito para contarles de qué se trata la grafología, ¿no? A veces podría decirse un poco confuso los conceptos, la gente por ahí no entiende bien de qué va y demás. Gracias, Tuerca. Y la verdad es que quería compartirles esta información. Si miro es porque tengo un checklist, porque es típico de Noemí obsesiva, porque no me quiero olvidar de nada. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De qué es la grafología, qué es la grafoterapia y cuáles son los ejercicios. A ver, Diana. Sí, claro, Diana, me acuerdo de ti. Sí, me acuerdo de ti, estás en Italia, sí. Que me acuerdo que llamabas bastante, se comunicaban mi mamá por teléfono, sí, me acuerdo. Bueno, entonces, para empezar les voy a comentar que la grafología es el estudio del gesto gráfico minucioso a través del cual se desprenden tendencias de personalidad y de carácter. Entonces, en principio esto, a veces uno está medio confundido, dice, ay, es relativamente nuevo. Bueno, en realidad la grafología como tal, nueva no es. Ya Aristóteles hacía incluso menciones de la grafología. Decía que una persona se podía conocer como por una carta manuscrita y demás. Incluso hubo otro filósofo, que es Suetonio, que hizo una obra y en su obra Vida de los Césares incluyó análisis grafológicos y estamos hablando del año 70 a.C. Entonces no es como, uy, qué nuevo, en realidad tiene bastantes años. Sí podríamos decir que como el primer ladrillo, por así decirlo, de este gran castillo de la grafología, fue en 1622. Yo a veces doy en realidad algunos nombres porque me gusta citar fuentes para que tengan la posibilidad de que si así lo quieren puedan googlearlo. Siempre recomiendo el Google académico. Puedan googlearlo y puedan investigarlo. Siempre, obviamente, la información se agradece, más que nada para quien le gusta leer e investigar. Camillo Baldi, 1622, método catedrático de la Universidad de Polonia, lo que hace es escribir un libro, y este libro, con este título así de largo, es cómo conocer la personalidad de un sujeto mediante una carta manuscrita, así de largo, así. Bueno, me río porque siempre que lo digo la gente piensa que lo estoy cargando, no, es verdad, era así el título. Bueno, independientemente de esto, a lo largo del tiempo hubo muchos autores importantes, pero el seno y el nacimiento en sí de la grafología sale desde el seno de Francia, ¿no? De la clerecía, porque en realidad quien acuña el término de grafología es un abate que se llama Hippolyte Millon. Este cura, este abate, justamente es el quien le da el significado científico y es quien acuña el término de grafología, que viene de los vocablos griegos, grafos, escritura, logos, tratado. A partir de ahí vienen un montón de autores no excelentes, excelentísimos, que justamente se dedicaron a mejorar la técnica. Pero bueno, quiero que se queden con eso, no los quiero mezclar con los nombres, sino que sí, es Jean Hippolyte Millon, ¿sí? Millon se escribe como Michon, pero con acento al final, ¿sí? Es un abate de Francia. Esto pasa más o menos en 1900, no, en el siglo XIX, perdón. Me confundí porque les quería dar otros índices históricos, pero de grafoterapia. Bueno, salimos de la historia y nos metemos un poquito en lo práctico, ¿no? Porque es esto, es qué se puede ver, qué podemos ver nosotros mediante el análisis de la letra. Bueno, podemos ver un montón de aspectos y acá siéntense porque de verdad que es sorprendente.
y es muy lindo. Nosotros desde el área intelectual, por ejemplo, podemos ver en la letra desde cómo un sujeto asimila los procesos en la educación, cómo es su pensamiento, si es ágil, si es lento, si tiene un pensamiento más intuitivo, si es más lógico. Vemos la creatividad, vemos la imaginación, la atención, el detalle, las fantasías. Vemos un montón de aspectos, cómo justamente planifica, cómo es la habilidad para planificar mentalmente para la concreción. O sea, vemos un montón de esos aspectos. Con respecto a lo emocional y las relaciones interpersonales, podemos ver cómo la persona se relaciona justamente con sus pares, si es más extravertido, introvertido, si en realidad es una persona más bien agresiva, si es una persona más dócil, si es una persona que tiene habilidad para la oratoria, si es más seductora. Podemos ver un montón de aspectos, si la persona tiene un nivel de madurez importante o no. Vemos la autoestima, las inseguridades, vemos absolutamente todo desde lo emocional y de las relaciones. Con respecto a por decir así, por la tercera zona de las letras, y ahora les voy a enseñar un poquito, podemos ver la actividad, podemos ver el sexo, podemos ver todo lo que es la motricidad, ¿no? También podemos ver la voluntad en la actividad, podemos ver un montón de cosas, incluso yo soy trabajo mucho con temperamentos y los temperamentos también son súper interesantes. Así que bueno, seguimos con todo esto y les quiero comentar que todas las ilustraciones que hagamos, así sean dibujos, porque también los dibujos están muy incluidos en el análisis de un grafólogo, muy incluidos. Tanto lo que es escritura como dibujos, nosotros lo analizamos mucho. Y en realidad no analizamos porque el inconsciente siempre desespera por salir. Es una forma de expresar, una forma que encuentra el inconsciente de comunicarse, de encauzar esa energía y nosotros la analizamos. Es eso que tenés en el subconsciente que no podés dejar de sacarlo, no puede dejar de ser de vos, ¿no? Entonces, vimos qué es lo que se ve, que vimos que se ven un montón de aspectos. Ahora, ¿en qué campos, o sea, para qué me sirve a mí la grafología? ¿En qué campos lo puedo desarrollar? Bueno, lo podemos desarrollar en un montón de campos y más hoy en día. Se desarrolla en el campo de la educación con infanto-juvenil, se desarrolla en el área forense, es una también de mis especializaciones y la verdad que es increíble. Se desarrolla para los test vocacionales, para guiar justamente a los chicos cuando están terminando sus estudios y necesitan ver, porque ahí vemos las potencialidades de esos chicos para que puedan encauzar bien una carrera. Se ve también mucho el tema de la compatibilidad de negocios, la compatibilidad de parejas, eso también se ve. También incluso se puede aplicar a lo que es selección de personal, que en realidad también es una de mis especialidades y una de las cosas que más me gusta hacer, y me gusta mucho hacerlo porque siempre siento que es importante que sea un ganar-ganar, ¿no? Para la empresa y para el empleado, porque siempre un empleado feliz te trabaja mucho mejor. Y por otro lado, una de las últimas ramas que se está sumando a la grafología, que es tan noble, no me quiero olvidar, grafopatología. Averigüen de grafopatología a quien le gusta la importancia de grafopatología. Bueno, trabajan mucho con lo que es psiquiatría, psicología, con médicos y se pueden ver signos prodrómicos. ¿Qué significa? Son signos que en algún punto pueden llegar a vislumbrar las enfermedades, las posibles enfermedades más fehacientes que puedas llegar a tener, las más próximas. Y eso también, bueno, es todo un mundo, no les voy a decir porque me apasiona. Pero bueno, grafopatología, el diseño gráfico aplicada a los logos, eso también es algo muy nuevo. Y por último, que es en realidad el pie para empezar a darle los ejercicios, es grafopatología.
Grafoterapia. La grafoterapia lo que hace en sí, los índices históricos, por ejemplo, para si quien quiera averiguar, tenemos a Raymond Trillat, tenemos a Eric Kandel, que son así como los más fuertes. ¿Por qué? Comienza Eric Kandel siendo un médico que se encarga de la parte de psicopedagogía y en 1947 se encarga de los niños traumados que vienen de la Segunda Guerra Mundial y aplica esta técnica con un porcentaje de eficacia de un 85%. Todo comienza ahí. Vemos en el camino históricamente ley de reversibilidad de los signos, de plasticidad neuronal. Y esto de reversibilidad de los signos a lo mejor ustedes se acuerdan. No sé si se acuerdan en el colegio cuando les explicaban los signos condicionados de Pavlov. ¿Ustedes se acuerdan? Era ese experimento en donde Pavlov lo que hacía era tocaba una campanita y le daba de comer a unos perros. Entonces lo hacía por una determinada cantidad de tiempo. Y luego lo que hacía era tocaba la campanita pero no les ponía alimento y los perros salivaban igual. ¿Por qué? Porque habían creado conexiones neuronales y gracias a la plasticidad ya se habían acomodado a un cambio de conducta. Y por más que no estuviese el alimento, ellos seguían salivando igual. Bueno, una de las teorías justamente que se trabaja arrastra esta misma. Entonces, con la grafoterapia lo que pretendemos es educar y reeducar el gesto gráfico para que así se puedan modificar y mejorar cuestiones de la conducta. Noemí, ¿se puede mejorar todo? No. ¿Qué es lo que se puede mejorar? Lo que pertenece al carácter. Lo que pertenece al temperamento, no. Nosotros normalmente tenemos 4 temperamentos, ¿no? Linfático, nervioso, bilioso, sanguíneo. ¿Se acuerda, Julia? Bueno, entonces con esos temperamentos mayormente prevalecen 2 en nosotros y nacemos con 2 como bien activos. Bueno, el temperamento no se puede cambiar. Se cambia lo que siempre se refiere a lo conductual, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Y qué podemos entonces cambiar con la grafoterapia? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, se puede trabajar la autoestima, se puede trabajar la creatividad, se puede trabajar la atención, la canalización de la energía, la autoestima, la planificación. Obviamente, ni hablar de las personas que tienen traumatismos postquirúrgicos de miembros superiores. Eso también se puede trabajar todo. Y en realidad también tiene muchos ejercicios que son a nivel catártico, ¿no? Y que también calman mucho la ansiedad. Y esto lo vamos a hablar ahora. Bueno, antes de continuar, ¿tienen alguna preguntita? Porque yo arranco la moto y a veces no me doy cuenta. ¿Alguien quiere preguntar algo en particular? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Por ahí algo que dije? ¿O no? Yo mientras me tomo un mate. Todos ok. ¿Se sigue escuchando bien? ¿Se sigue viendo bien? Todo. Perfecto. Bueno, gracias, Tuerca, te agradezco mucho. Bueno, entonces vamos a continuar un poco con todo esto, este tema de la ansiedad, ¿no? Perfecto. ¿Dónde se estudia? Hay muchos institutos, Valeria, hay muchos institutos. Ahora estamos también incluso desarrollando algunos cursos para alargar mediante la plataforma de Alquitara, todavía están en pleno desarrollo, pero hay muchos institutos buenísimos. Si quieren después me pueden escribir inbox y yo se los paso. Con los miedos. Patricia, mediante Alquitara, sí, ahí puedes hacer las consultas, se pueden trabajar los miedos y se puede trabajar
si estás depresivo, ¿cómo te das cuenta? Bueno, en realidad la depresión se ve en muchísimos aspectos, ¿sí? Muchísimos aspectos. Yo me voy a anotar las preguntas para que no se me pierda el hilo. Bueno, en realidad la depresión, sí, esto va a quedar grabado. La depresión se ve en varios aspectos. Normalmente hay una parte de la grafología que se llama grafología emocional. Ustedes no sé si se dieron cuenta, si hay gente que escribe seguido se va a dar cuenta de que cuando uno tiene una emoción expansiva como amor, cariño, alegría, normalmente tiende a agrandar la letra. Por ende, cuando una persona está en un momento de depresión, tiende a achicarla. Entonces, principalmente el tema del tamaño en la letra, el tema de la dimensión es muy importante. Y cuando hay estados depresivos, se ven un montón de aspectos, porque obviamente que uno solo no es suficiente para decir que una persona está pasando por un estado depresivo. Es letra chica, normalmente la dirección va a descender, la presión es muy ligera, es así como tinta así súper clarita, incluso si lo levantamos con microscopio digital, se ven como cortaditos los trazos. Bueno, hay un montón de aspectos, pero sí, se puede ver también la depresión y se ve bastante clara, de hecho. Bueno, entonces voy a comenzar a contarles un poquito qué es la ansiedad, ¿no? Así continuamos con esto. Y bueno, la ansiedad en realidad es un mecanismo de defensa y quiero hacer como esta discriminación, ¿no? La ansiedad no es que de por sí es mala, la ansiedad no es que es mala, sino que es un mecanismo de defensa que incluso nos ayuda a estar en alertas mediante, por ejemplo, las situaciones peligrosas o cuando estamos justamente alertas y así como ansiosos por un examen. Muchas veces nos pasa a las mujeres en momentos de parto, ¿no? Son esas ansiedades que son totalmente naturales y normales. Sirve mucho para la adaptación la ansiedad. Gracias, Marcelo. Pero, ¿qué pasa cuando ese mecanismo de defensa de la ansiedad está alterado? Ese es un poco el problema que podríamos llegar a decir, ¿no? Porque ¿qué? ¿Y cómo se genera la ansiedad? Bueno, la ansiedad puede venir por un lado, por cuestiones en realidad genéticas, por cuestiones de personalidad, por cuestiones ambientales. Tiene un poco de todo, ¿no? Pero obviamente que en esta cuarentena es como mucho más factible ver este tipo de estados, ¿no? Aunque en realidad, recién lo hablaba con una amiga que ahora está conectada, es un cuadro que es bastante común. Entonces, en lo físico, desde lo físico, ¿cómo es que yo siento la ansiedad? Bueno, la ansiedad te vas a dar cuenta porque estás constantemente pensando en el futuro, porque estás nervioso, porque transpiras mucho, porque te agarra taquicardia, incluso a veces agarran cólicos, agarra un nerviosismo que no se puede parar, ¿no? Son todos estos estados que son, desde lo físico, obviamente muy incómodos. Entonces yo primero les quería mostrar, les preparé algunos ejemplos de cómo se vería la ansiedad en la letra, ¿no? Porque también esto es bueno, pero yo no lo reconozco bien y demás. Recuerdan que dije que uno de los aspectos podía ser lo genético. A lo que iba con esto es que puede ser, por ejemplo, un temperamento nervioso. Y eso es ya un poquito más difícil, ¿no? Y acá les preparé una ampliación de una de las letras de mi archivo, como pueden ver, y esta es la letra de un nervioso. Entonces, este tipo de letras ya de por sí demuestra mucha ansiedad. Marcelo, estoy pensando en preparar un live la semana que viene que está relacionado con la creatividad para estimular mediante la grafoterapia. Pero sí es la idea. Bueno, ustedes como pueden observar, hay todo tipo de irregularidades.
Este tipo de irregularidades, entonces, es muy común y eso se demuestra la ansiedad por donde lo mires. O sea, cuando ustedes ven mucho tipo de irregularidad que ya de por sí es estructural. ¿Por qué? Porque puede pasar que sea una irregularidad que en realidad es circunstancial. Por eso que cuando vienen a una entrevista de trabajo y nosotros analizamos, pedimos tantos escritos, tantos dibujos, tantos números. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de eso vamos a sacar la información de si eso es estructural o es circunstancial. Porque a veces puede pasar que venga una persona a una entrevista de trabajo y de pronto venga nerviosa porque se peleó con el taxista. Entonces ya de por sí está viniendo emocionalmente muy contaminada. Entonces uno tiene que decantar esa información. Por otro lado, les voy a mostrar, uno dice, apa, vimos letras parecidas, ¿no? Sí. Por otro lado, esto pasa que esta es de prueba real, espero que se vea. Esto se llama trazado filiforme. El trazado filiforme suelen ser letras que se deforman como un hilo. Y esto también es muy constatado que es ansiedad. Yo espero que lo puedan ver. ¿Ustedes ven que las letras se deforman? Estoy tapando ahí, intentando tapar la firma, ¿no? Las letras se deforman como un hilo. Esto también es de ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona constantemente está huyendo en algún punto para poder alcanzar un objetivo y el querer escapar constantemente lo hace ser muy ágil. Igual tiene otras características obviamente el filiforme, pero es muy de ansiedad, de querer hacer todo rápido, de querer hacer todo ya, de una agilidad mental súper adelantada y demás. Tenemos que corroborarlo con otros rasgos igual, pero sí. Por otro lado, esto se los voy a dibujar, pues soy una excelente dibujante. Tengo acá mi pizarra. Yo no sé si ustedes vieron este tipo de T's. Cuando una T es larga, es fina y se sobrealza del palote, estamos hablando también de un rasgo muy marcado de ansiedad. Este T u otro tipo de T que ahora les voy a dibujar también, que como son rasgos tan pequeños, no quería letra de médico, claro. Este tipo de T's donde hay concavidades, esto es un gesto de cómo me tiro para atrás porque lo que viene me está dando miedo, me tiro para atrás y esto también es un signo claro de ansiedad. ¿Qué otro rasgo de ansiedad vemos muy común? Y esto también seguramente se van a dar cuenta. Núñez Marcelo dice que él mezcla cursiva e imprenta y pregunta si se relaciona con el ánimo y lo consulta porque es veterano de guerra y tiene cambios de ánimo frecuente. En realidad, Marcelo, el hecho de poder mezclar letras no se debe exclusivamente al ánimo. Cuando hay mucha mezcla de este tipo de letras, igual es bastante común, pero son personas que tienen mucha memoria visual. Normalmente esto pasa. Por otro lado, a veces la mezcla de mayúsculas y manuscritas, que es la cursiva, habla también de cultura, pero siempre depende del ambiente en general. ¿Y por qué depende del ambiente en general? Porque es súper importante si el ambiente del escrito es positivo o negativo. Y ahí se ven con un montón de otros detalles, pero esto mayormente hay que prestarle mucha atención. Y pongo imprentas y después cursivas juntas. Claro, la imprenta de por sí, de única zona, son las letras que la gente pone cuando no se quiere sentir tan expuesta. Hay un autor que se llama Mats Pulvert, que lo pueden buscar también, que lo que hace es introducir el psicoanálisis a la letra. Entonces, en la hoja, él dice que la primera parte es la consciente y la consciente es la más prolija.
Y la segunda parte es la inconsciente. Entonces, yo les pregunto, cuando ustedes escriben, ¿no les pasa que empiezan escribiendo divino y termina desbaratándose todo? Se desgobierna en el segundo párrafo. Bueno, ahí, ¿por qué pasa? Porque el inconsciente todo el tiempo lucha por salir. Y esto pasa, si ustedes se dan cuenta, cuando incluso conocemos a alguien, que al principio queremos todo decirlo perfecto y todo, y después, claro, al segundo minuto ya te estoy haciendo chistes y me sale mi inconsciente, te estoy contando de mi vida, de mis olvidos, de mis falencias, todo, ¿no? Eso soy yo, dice Inés, claro. Eso pasa y también se demuestra mucho en la letra. Poner el punto redondo de la I. Bueno, en realidad depende de qué forma sea el punto de la I, porque redondo tenés un montón. Mira, yo te voy a mostrar algunos ejemplos. Hay algunos, por ejemplo, que son redondos y son grandes, ¿no? Bueno, los redondos y grandes normalmente tratan mucho, bueno, esto es para psicoanálisis, pero tratan mucho de lo que son edipos no resueltos. Muchas veces hay algunos puntos de IES que no están cerrados. Entonces eso habla mucho de creatividad, de imaginación y fantasía. Y hay puntos de IES que son redondos y son muy altos. Entonces son personas que se la pasan pensando en utopías y les cuesta bajar a mucho la realidad. Claro, Vanina, el tema es que hay que ver, porque Vanina dice que ella escribe siempre desde cuarto grado con imprenta y mayúscula. Hay que ver mucho qué tipo de mayúscula usas, porque a veces la gente dice no, algunos grafólogos dicen no, es re difícil de analizar la mayúscula. No se crean, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno siempre tiende a personalizar las letras, incluso las mayúsculas. Es muy probable que si la ves en detalle te des cuenta que incluso las ligas y las mayúsculas no se ligan. Pero sí hay unos que se dicen enlaces aéreos que se ven con microscopio digital y ahí te das cuenta que sí. Sí, la inclinación tiene un significado, es uno de los géneros con subgéneros súper importante. La inclinación tiene que ver con la intro-extraversión y la relación con los demás. Si al escribir te olvidas de palabras o artículos, ¿tiene que ver con la ansiedad? Sí, tiene que ver con la ansiedad. Sí, tiene que ver con la ansiedad o con la falta de atención, porque hay gente que se come palabritas exclusivamente, no porque tenga siempre ansiedad, porque se tiene que corroborar con otros rasgos, pero sí a lo mejor porque pasa esto, porque no tiene la suficiente atención. Los abiertos que Cristina, me perdí, los puntitos abiertos de las IES, depende de dónde, para dónde esté abierto. Si mi fantasía, si el circulito está abierto para el lado izquierdo, quiere decir que mi fantasía apunta al pasado. Si mi circulito está abierto hacia la derecha, quiere decir que mi fantasía normalmente apunta hacia el futuro y hacia lo que va a venir. Bueno, vamos a seguir con lo... No quiero que se me vaya el avión, pero bueno, ahí seguimos. Vamos a seguir con otros signos. Esto, les quiero escribir, miren. Esto también lo van a súper reconocer, este signo. Esto es de ansiedad. Cuando hacen una D y la separan del palote. ¿No que sí? ¿Qué ha pasado? Se ve bastante. Este también es signo de ansiedad. Incluso... Porque, ¿qué pasa? Todo lo que sea, como por así decir, separado dentro de una letra que tiene que ir conectada, eso significa ansiedad. Por ejemplo, este tipo de M's, que las cortan en los enlaces, que la hacen en tres trazados, eso también es ansiedad. Esto también es muy visto
Y aparte igual tiene que ver con otras cositas, porque les comento que cada una de las letras del abecedario, desde la A hasta la Z, tienen un significado psicológico, desde la A hasta la Z. Hay las más importantes porque no todas son súper importantes, pero desde la A a la Z todas tienen significado y la M es una letra importante. Otro tipo de ansiedad, otro rasgo que denota ansiedad es cuando la P también la hacemos separada y está separada de la voluta. Entonces, esto también es un signo de ansiedad. Igual este tipo de P, si está unida, es buenísima para selección de personal porque habla mucho de habilidades comerciales. Entonces, porque parece hasta como un número, ¿no? Si se dan cuenta, como un 12. Bueno, este tipo de P's cuando son encontradas, la verdad que son súper valorables. Si se acompaña con otros rasgos positivos, son muy buenos vendedores, muy buenos comerciantes. La imprenta la A es casi siempre abierta. La A, en realidad, el óvalo como tal, siempre decimos lo mismo. Depende para dónde esté abierta, es donde hay intercambio. Si está abierta para la izquierda, soy una persona un poco más reservada y si hablo con mi familia. Si está abierta para arriba, por ejemplo, que a veces pasa que es casi para arriba o casi como una U, quiere decir que está abierta a todo lo que es la creatividad. Son personas, ojo, que son muy influenciables, este tipo de AES. No es que son, pero si tiene un ambiente positivo podemos hablar de que les gusta mucho como leer, investigar, le gusta mucho lo que significa una riqueza intelectual, ¿no? Y si es a la derecha, obviamente todo lo que es el expresarse hacia afuera, más de un carácter extravertido. Escribir en cursiva muy enrollado. Bueno, eso en realidad es un arquetipo, se llama arquetipo de bucle. Y ese arquetipo de bucle justamente tiene varias connotaciones. Hay que ver si el ambiente es positivo o es negativo, pero te voy adelantando que es un signo que justamente si vos me decís que es muy enrollado, y ahora vamos a pensar con el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Si vos me decís que es muy enrollado, ¿qué sensación te da? Puede ser que seas muy enmarañada quizás mentalmente. En realidad tiene que ver con unos pensamientos obsesivos constantes y cuando vos enrollás realizás bucles internos y esos bucles tienen que ver con la habilidad oratoria, tienen que ver con la seducción, tienen que ver con un montón de otros aspectos. Entonces también es positivo. En los vendedores cuando los elegimos también los supervaloramos. Pero ¿qué pasa? También lo que hacen los que escriben de manera enrollada y anillada, que se llama buclado. Entonces, sí, ahí tengo una amiga que me está escribiendo, me dice, quiero saber el ejercicio de atención, ya vamos para ahí. Lo enrollado, lo buclado, quiere decir que siempre con la habilidad oratoria llegás hacia tus objetivos sin necesidad de tanto esfuerzo. Bueno, vamos a continuar. Que me están esperando con los ejercicios de ansiedad. Bueno, les muestro unos últimos ejemplos y es, en los dibujos, por los trazados súper finitos, los trazados que son cortados, ¿vieron? ¿Por qué? Porque hay una falta de control. Entonces, los dibujos siempre suelen ser delgaditos y trazados pequeñitos. Entonces, yo les voy a mostrar un árbol de mi archivo y díganme qué sensación les da. Esto es ansiedad. Esto se corrobora. Otro arbolito también que tengo de ansiedad es este. ¿Sí pueden ver? Son cortitos, son finitos. Bueno, la verdad es que se puede ver en un montón de aspectos. Y por último también les quería enseñar esto, lo que está señalado con naranja. Esto significa ansiedad. ¿Cómo se llama? Se llaman cuchillos en grafología. Cuchillos o fantasmas. Los fantasmas son por lo general los que van a la derecha, pero estos se llaman como cuchillos y esto genera angustia. ¿Cuándo se genera? Cuando son
4 o más renglones en línea que si vos los ves a lo lejos te das cuenta que hay como que penetra un vacío y eso significa angustia. Sí, bueno, depende, hay que ver la letra, pero sí se pueden corregir muchas cosas. Y bueno, y vamos a los ejercicios. A ver, espero no olvidarme de nada. Si cualquier cosa ahí me van diciendo, si les queda alguna duda. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo tengo una letra perfecta, imprenta, divina, ¿esto quiere decir que no tengo ansiedad? No. ¿Por qué? Esto quiere decir, en realidad, que cuando yo hago algo muy rígido, muy duro, sirve como blindaje, porque adentro hay mucha emoción que yo no quiero sacar. Eso también es generador de ansiedad. Una letra perfecta, prolija, divina, rígida, no quiere decir que esté todo bien. Ahí dice Lorena que se corta mucho. A ver, me dicen si escuchan bien y todo, así lo corroboramos. ¿Sí se escucha? Jessica dice que tiene una letra hermosa y rígida. Ah, ok. Ok, ahí vamos, seguimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos estados de ansiedad, no? Perfecto. Ahí me habían dicho que se había cortado. Claro, el rígido y prolijo absolutamente que guarda cosas internas y les cuesta mucho encontrar el cauce para salir. Bueno, ahora vamos a ir a los ejercicios, estos tan ansiosos. Bueno, yo les digo, estos ejercicios yo los practico siempre. ¿Cuál es el mejor momento para hacer un ejercicio? Es en la noche. Vieron que a veces antes de chicos nos decían, bueno, si vas a estudiar, estudia en la noche y qué sé yo, y en el sueño se te va. No es por el sueño en sí, sino que en la noche, cuando uno estudia, como la plasticidad neuronal está más relajada y más predispuesta. ¿Por qué? Porque en el día estoy totalmente sobreestimulada con un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? En la noche ya bajan los niveles, uno empieza a apagar las cositas, esta tecnología, ¿no?, que siempre nos invade, apagas la tele, dejas de ver un poco el celu, ya empieza a calmarse todo y la plasticidad neuronal está ahí servida para que puedas utilizarla. Entonces, en la noche es el mejor momento para poder hacer los ejercicios. Yo les voy a pasar ahora uno para trabajar la atención. ¿Y por qué pasa esto? Porque en un nivel de ansiedad, lo que nos pasa mucho, porque me lo cuentan muchos clientes, es que a veces dicen las personas, estoy todo el tiempo haciendo un montón de cosas, no me puedo focalizar y después me di cuenta que no hice nada y de pronto no me puedo encauzar y de pronto esto pasa mucho en niveles de ansiedad. Y también observen, yo les diría que hagan el experimento de escribir 3 líneas, 4, y fíjense en dónde tienen los puntos de I y las barras de las T's, porque ahí va a salir un montón también de esta información. Si ustedes los tienen descentrados, estamos hablando también de que hay una atención que falla. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿De qué trata la grafoterapia? Porque uno espera, wow, los ejemplos, ¿no? Los ejercicios. La grafoterapia lo que va a hacer es, desde el máximo que vos ya hiciste, tu letra ya la formaste, lo va a ir deformando hasta lo mínimo y esencial para que lo que aprendas lo desaprendas y lo vuelvas a aprender. Entonces, los ejercicios son los más sencillos del universo y justamente el objetivo es volver a lo esencial del trazo para después poder desarrollarlo nuevamente. Entonces, en este caso, este ejercicio es para la atención. Van a ser ustedes en una hoja pautada, si esto va a ser una hoja rayada, no va a ser, yo lo hice acá para mostrarles a ustedes.
Sí, Tatiana dice que estudia de noche, claro, es lo mejor. Este tipo de ejercicio van a ser en hoja pautada, más o menos unas 2 hojas todos los renglones. No de las 2 carillas, de una sola carilla. Van a ser tipo L's o es, como ustedes lo vean, y luego con la regla, primero las primeras 10 renglones con las reglas van a tratar de tocar los vértices, ¿sí? Y ahí van a trazar la línea, porque esto lo que hace justamente es focalizar atención constantemente. Ahora, una vez que terminé los primeros renglones, saco la regla y empiezo yo a tratar de hacer que conjuguen esos 2 vértices, el primero y el segundo, ¿sí? Este es un trabajo de atención. Yo siempre digo, ¿no?, que a Dios hay que ayudarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre digo, cuando ustedes hagan un trabajo de atención, compleméntenlo con un hábito que normalmente les lleve a fijar la atención. Y con esto yo les voy a dar un tip y me gano el cielo, que es algo que yo descubrí con la cuarentena, les cuento. Esto yo lo hago siempre, pero saben que, bueno, es muy importante el hecho de meditar. Digo, es algo que obviamente se sabe, todos los beneficios que trae una meditación, todo lo que calma, todo lo que focaliza. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente a lo mejor no se encuentra como muy cómoda con esta técnica, ¿no? A veces se queda dormida, a veces en cuarentena quienes tenemos hijos están, ¿no?, todo el tiempo ahí, mamá, no sé, bueno, pasan un montón de cosas, entonces cuesta focalizarse. Y yo descubrí, me da risa porque van a pensar que estoy cargando, yo descubrí que hacer dulce de leche a mí me cambió la vida. Yo no sé ustedes. ¿Por qué? Les voy a explicar. En realidad la meditación de lo que trata es de mantenerte en el momento presente. Bueno, yo en realidad de cocina cero, y en esta cuarentena que aprendí a hacer un montón de cosas, el dulce de leche, hacerlo, te lleva un montón de tiempo. Y yo te juro que vos no miraste el dulce de leche y te juro que se te quemó. Entonces, es una actividad que tenés que estar presente en el momento. Estás haciendo algo rico igual, que después lo vas a compartir con tus hijos o no, en una receta rica. Después le paso las recetas de dulce de leche. Bueno, pero el estar, a veces los chicos, no sé, vienen y mamá y te interrumpen en medio de una meditación. Bueno, acá si te dice mamá no pasa nada. Y seguís. Claro, Jessica me dice, aprendimos todos a cocinar, estamos todos así. Pero el dulce de leche a mí me calmó mucho. Ya me doy cuenta porque cuando mi marido ve que estoy así como medio alterada y estoy haciendo dulce de leche, me dice, ya veo de qué va. Bueno, esta actividad a mí me calmó mucho, pero obviamente quien puede hacer meditación, obviamente que siempre la súper recomiendo. Y vamos a ir a otro tip. El tema de la correcta canalización de la energía, ¿no? El hecho de que como no tengo rutinas, claro, exacto, es poner la atención en algo justamente que no es lo que te está generando ansiedad, porque si obviamente focalizas tu atención en el celular, con las noticias, con todo lo que está pasando, lo más probable no es que te relajes. Entonces, a eso voy con esto del dulce de leche. Con respecto a la canalización de la energía, ¿por qué hago hincapié también en este punto y quiero dar un ejercicio con esto? Porque pasa que cuando no tenemos rutinas establecidas, como está pasando en todo este periodo, de pronto hoy me levanto a las 8 de la mañana y estoy super power y hago un montón de ejercicio, mañana me levanté a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no? Entonces, como hay toda esa irregularidad, es como, bueno, hoy no sé qué hacer. Como no tengo un horario establecido, me quedo mirando Netflix hasta las 7 de la mañana y mañana me levanto a cualquier hora y entonces la gente se empieza a desorganizar. Recuerdan que les dije que todas las letras del abecedario tienen un significado en particular. Bueno, la letra de la canalización de la energía es la letra R.
Si ustedes notan, este también es un signo de ansiedad. Cuando las personas hacen esas R's en forma de I, que es como una palomita, bueno, eso también es un signo de ansiedad. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer el siguiente ejercicio, también en hoja pautada, en hoja rayada. Primero, vamos a hacer varios ejercicios de este estilo, donde hago una R y la interrumpo. Hasta ahí la voy a interrumpir, ¿sí? Si quieren pueden hacer una hoja de cada uno. La primera hoja que sea esta de R's, interrumpidas, porque ahí tenemos que manejar el control de la energía. Cuando manejamos el control de la energía, en la segunda hoja vamos a hacer este tipo de R, que ya es mucho más fluida, ¿sí? Este tipo de ejercicio también es súper fácil y la verdad es que mientras uno lo hace, hay algunos que se ponen, yo tengo clientes que se ponen con música, feliz de la vida. Es difícil, Lisiari, claro, cuando uno es ansioso, es ansioso. Este tipo de ejercicios, algunos lo hacen así y otros practican incluso mandalas. Y a mí me parece espectacular practicar mandalas. Luego voy a dar otro para trabajar el tema de la procrastinación. ¿Sí saben ese término? Procrastinación es cuando uno deja las cosas para más tarde. Esto lo hago después, y más ahora que estamos en cuarentena, ¿no? O sea, que tenemos todo el tiempo disponible, todo lo hacemos después. Pero ¿qué pasa? Cuando en mi mente algo tan chiquitito que tengo que hacer no lo resolví, justamente ese espacio que ocupa me molesta y me genera ansiedad. Eso pasa. Entonces, ¿a qué apuntamos? Vamos a hacer un ejercicio que lo que va a hacer es trabajar no solamente la voluntad, sino bajar a tierra y poder hacer la concreción de nuestros objetivos. Este ejercicio es el siguiente. Vamos a hacer en un color el palote y en otro color como una barra de té y una I que nos hace de cable a tierra, con el puntito y el puntito que no sea tan alto. Que no sea tan alto el punto, porque si nosotros ponemos muy alto el punto, estamos justamente fomentando que nuestra mente se vaya. La idea es que no se vaya, la idea es que vaya a tierra. Tampoco lo podemos poner muy pegado porque eso tampoco es lo más positivo. A unos, no sé, a unos milímetros, mínimo que sea. Y van poniendo, van haciendo la T, la bajan, la T, la bajan, la T, la bajan y el puntito. Esto realmente, dice Gaby que sufre ansiedad. Sí, ya sé. Estamos todos en esta cuarentena un poco así. Lo miré al revés. No, bueno, es como una T y baja, T y baja, T y baja, ¿sí? Con los puntitos. Esto es para trabajar el tema de la procrastinación, ¿sí? Para no dejar para después lo que puedo hacer hoy. Y si mientras lo haces y te animás a comentarlo, sí, primero en rojo y luego azul. ¿Por qué? Porque el palote es la autoafirmación de la persona. Entonces yo necesito que primero te autoafirmes y que después con la voluntad bajes a tierra tu concreción de objetivo. Eso es lo que yo necesito, ¿sí? Por eso elijo dos colores distintos, para que uno haga el corte de me autoafirmo y realmente lo hago. Entonces este trabajo es para la procrastinación. Obviamente, yo siempre digo, ayudemos a Dios, hagamos todo esto, pero también, por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho es hacer una listita para el otro día y hacer objetivos pequeñitos. Por más que no los hagas exactamente en tu horario, por lo menos hacete una listita, ¿sí? Porque eso sirve un montón, te organiza. Nuestro cuerpo todavía no está enterado que estamos en cuarentena. Para nuestro cuerpo estamos en guerra, porque hay peligro afuera, porque hay noticias, está estimulado con un montón de cosas. Avísale a tu cuerpo, avísale, estamos en cuarentena. Es un momento especial,
realmente hablale a tu cerebro que lo va a entender, pero si no, el organismo se desorganiza. Sí, los ejercicios deben ser diarios. Esto es súper importante, diarios en la noche. Yo te diría que como mínimo siempre depende de la disposición del reeducando, pero mínimo los hagas una semana todas las noches, mínimo. Y si sentís que lo puedes hacer más, hacelo más tiempo y te vas a dar cuenta inevitablemente que esto va a cambiar en ti. Y les voy a pasar, no, me fui ya va casi una hora, bueno. Voy a pasar un último tip y esto, ya los dejo con esto, los dejo tranquilos, me estuvieron acá bancando todo este tiempo. Bueno, uno de los últimos, y esto también, ayudemos al universo, yo lo que hago, no sé si ustedes escucharon hablar de la derivación nocturna. Si ustedes no escucharon hablar, googleenlo, derivación nocturna. La derivación de lo que se trata es de que yo, todas mis preocupaciones, todas mis angustias, todo lo que a mí me genera todo esto, yo lo vuelco, en este caso, como es un ejercicio de reeducación, en un papel. Hacelo sin líneas, hacelo sin renglones, hacelo en blanco. Y ahí te vas a dar cuenta también de cuántas cosas salen. Hacelo en un papel en blanco. Volcalo, derivalo, sacalo, ponelo todo en una hoja en blanco. Esta no está en blanco, bueno, en blanco y andate a dormir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En realidad esto es un ejercicio que también es de meditación, que uno deriva. Llámalo en quien creas, llámalo a tu Dios, llámalo a tu yo superior, a tu inconsciente, no importa quién sea. Derivalo, sacalo, decí yo no puedo gestionar este tipo de ansiedad, este nivel de angustia, estos problemas con lo que te pase. No lo puedo gestionar, hay una luz superior que seguramente lo va a poder gestionar por mí, te lo entrego y entregalo. Y ese papel que hagas, guardá tus papeles. Y a mí, bueno, yo trabajo mucho con los sueños, presta atención a tus sueños, porque también a partir de ahí van a salir un montón de cuestiones del inconsciente y de información que te va a ayudar a resolver tus estados de ansiedad. Eso también es muy, muy importante. Así que bueno, espero que les haya gustado. No, con el papel nada, con el papel te lo guardas, ¿sí? Lo vas guardando, incluso, bueno, si el día de mañana decidís que lo vea un grafólogo, normalmente vos te vas a dar cuenta igual, que a medida que haces los ejercicios, los vas a ir perfeccionando, porque no te van a salir a la primera perfectos. Esos ejercicios lo más seguro es que en principio, de pronto el palote se te vaya para un lado, de pronto no, van a ir perfeccionándose a medida que pasa el tiempo. No recuerdo los sueños hace mucho. Es muy, muy fuerte el tema de los sueños. Bueno, igual, obviamente uno no se tiene que poner como presión, faltaría más, ¿no? No tengo suficientes presiones como para encima tener que acordarme en sueños y así. No, pero la verdad es que es súper, súper positivo. El papel en blanco sí se utiliza en realidad, para el ejercicio, para estos que di, todos son de hoja pautada, todos con hoja rayada. Cuando hacemos la derivación nocturna, sí, hacerla toda en hoja en blanco, porque ahí también te vas a dar mucho cuenta de tu estado de ánimo. Si vos agarrás una hoja y vos escribís 2 líneas a la mañana, a la tarde y a la noche, te vas a dar cuenta que no es la misma, o sea, sí es la misma letra estructuralmente, pero te vas a dar cuenta que hay muchos estados de ánimos cambiantes, porque vos no sos la misma. No tenés el mismo ánimo en todo momento. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Me alegro mucho que les haya servido, ojalá lo puedan practicar. Y sí, con virome se puede, pero en realidad los ejercicios chiquititos no hay ningún problema. Pero si vas a utilizar viromes, que sean de color, ¿sí? Que sean, porque esto es una técnica que se llama escriptográfica, que se acerca a la escritura, pero no la abarca como tal. Entonces, para que tu cerebro discrimine que no es una escritura normal, hacelo si lo vas a hacer con virome, pero con colores.
Lo de la derivación, ok, que yo decía como último ejercicio para irte a dormir como un poco más tranquila en todo este proceso, hablé de la derivación nocturna. Si alguno no lo sabe, que por favor lo googlee. En realidad la derivación nocturna de lo que trata es de que todo lo que a vos te preocupa, todo lo que te angustia, y sea lo que sea, porque a veces son lo que a uno le parece tonteras, bueno, pero para otro no lo es. Entonces de pronto, no sé, estoy preocupada porque mañana, no sé, no me pase tal cosa, que esto, que el otro. Todas tus preocupaciones, tus angustias, volcalas en un papel. Si lo podés escribir en cursiva, 10 veces mejor, porque la imprenta lo que hace es que desliga constantemente, pero cuando vos haces cursiva, todo el tiempo estás ligando y eso ayuda mucho al fluir de la energía. Y ponelo todo en un papel. Y antes de irte a dormir, pedí que por favor, ya te digo, si crees en un Dios, tu Dios, si crees en tu inconsciente, en tu yo superior, pedí que por favor lo superior que hay en ti, que esa luz pueda gestionar mucho mejor lo que tú no puedes gestionar en este momento. ¿Sí? Cuando escribís, en realidad lo mejor es siempre la cursiva, siempre la cursiva. La gente mayormente, muchísima, y más el día de hoy, escribe en imprenta, pero la cursiva es súper, súper, mucho más beneficiosa, digo yo. Gracias, Tuerca. Bueno, mis sueños los veo el día siguiente en diferentes acciones. No entendí la pregunta, en realidad. Los sueños, a mí lo que me pasa, bueno, les cuento así ya igual, chicos, el que quiere irse, vaya tranquilo. Yo a veces me cuelgo porque, bueno, me gustan estas preguntas, pero yo lo que hago con el sueño, hay muchos análisis, muchas etapas de análisis del sueño, ¿no? Lo que pasa mucho es que cuando uno se levanta, uno suele tomarlo como súper literal. Ay, soñé que había un perro, me mordía, me va a morder un perro. No. En realidad siempre lo que tenés que priorizar es la emoción que a vos te generó ese sueño, ¿sí? No sé, viví una situación súper bizarra y pasaba Brad Pitt en el fondo, no soy tonta para soñar tampoco. Y me generó miedo. Bueno, prestale atención al miedo. Es esa emoción la que está tratando de salir mediante el sueño. Incluso después, y si algún profesional de grafología puede ver tu letra, seguramente el miedo también lo va a ver ahí. Porque se ven las 4 emociones primarias, claro que sí, se ve todo. Yo no entiendo el final de mi cursiva. Bueno, hay que ver por qué no lo entendés. Si es porque es como un hilo que hablamos, ¿no? Que se deforma, o porque por ahí la comprimís al final. Florencia, te vamos a mandar información. Están todos los cursos en desarrollo y la verdad que sí es súper, súper interesante. Gracias, Patricia. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco enormemente toda esta hora y 5 que se tomaron para estar aquí compartiendo esta información conmigo. Ojalá les sirva muchísimo y de verdad, bueno, si les pude compartir algo que les va a hacer bien, me quedo muy, 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 muy contenta. Graciela, en realidad ese tipo de sueños podríamos hablar que sí es un sueño predictivo. Yo, bueno, luego si encuentro en el próximo live, yo les voy a pasar el nombre de un analista de sueños y habla de que hay 5 análisis de sueños distintos y la verdad que a mí me ayudó un montón, un montón. Bueno, sigan entonces con sus matecitos. Bueno, ya en Argentina casi que la cena, ¿no? Pero estamos en cuarentena, no importa el horario. Bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Se hace un hilo. Bueno, entonces eso quiere decir que cuando tú... Ay, no voy a terminar más, chicos. Cuando tú haces una actividad, te cansas y a lo último la quieres terminar súper, súper, súper rápido porque se te acaba la energía. Eso es como como que se te difumina la energía al hacer una actividad. Así que bueno. Bueno, los dejo, les mando un beso enorme, enorme, enorme y bueno, ojalá que nos pudiésemos ver la semana que viene, prontito, ¿sí? Hola, Romy.
Gracias a ustedes. Cualquier cosa, chicos, esto va a quedar grabado, esto va a quedar en la página de Alquitara y lo van a poder ver cuantas veces quieran y practicar los ejercicios. Les mando un beso enorme.